Vamos a abrir nuestras Biblias. Juan capítulo 6, versículos 66 al 69. Así dice la palabra del Señor. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren acaso irse ustedes también? Les respondió Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros 12, y uno de vosotros es el diablo? Gloria a Dios. Este mensaje que vamos a compartir con ustedes es con el título Discípulos conscientes de Jesús. Está marcado con el número 1824. Discípulos conscientes. Tal vez necesitemos refrescar qué queremos decir con la palabra consciente. Desde mi punto de vista y de acuerdo a mi experiencia, consciente es aquel que sabe lo que está haciendo. Además, nosotros lo utilizamos como un adjetivo complementario para la profesionalidad. A usted le dicen: yo necesito que me recomiendes un mecánico consciente, o que me recomiende un albañil consciente, o que me recomiende un médico consciente. Cuando le dicen, le agregan la palabra consciente, le están diciendo muchas cosas. Le están diciendo capaz, que tenga conocimiento de lo que va a hacer, que sepa lo que está haciendo. Está diciendo que no es un explotador engañador, mentiroso, que no le va a decir una cosa por otra. Le está diciendo un mundo de cosas, pero concluye en que sabe lo que está haciendo y hace lo que sabe hacer. Si es una persona incapaz, que no conoce la materia, no es consciente, porque va a tentar, a apoyar aquí, a ver dónde que está el problema, a ver si lo resuelvo. Entonces, si le decimos, puede confiar en esta persona, porque es un médico consciente. Si no está dentro de su capacidad, él te va a mandar donde otro, porque es consciente. Entonces, estamos hablando de discípulo consciente. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un alumno, uno que aprende, uno que sigue, un fans, un imitador, uno que conoce a su guía, uno que sigue a otro, que imita al otro. Yo aprendo de ti, o sea, yo soy discípulo o soy alumno. Los grandes maestros han tenido muchos discípulos, por eso se levantan religiones, movimientos culturales, porque han habido, los grandes filósofos tienen muchos seguidores. Heidegger, por ejemplo, tiene una cantidad de seguidores impresionante. Hay clubes que se reúnen para discutir sus enseñanzas. Buda tuvo muchos seguidores, Mahoma, y el más seguido por el mundo ha sido Jesucristo.
Porque Cristo tiene la característica que partió el mundo en dos. Partió la historia en antes y después de Jesucristo. Aún los enemigos de Cristo tienen que aceptar que ha sido el más grande maestro y el que ha tenido más seguidores y más enemigos. Porque Cristo ha tenido más seguidores y más enemigos. Porque los enemigos son gratis. La gente, nadie compra enemigos. Muy difícil. Los enemigos vienen, caen solo. Son personas que a usted le cae mal y lo que usted hace le molesta. Bien o mal, le molesta lo que usted hace. Y se consideran contrarios a usted. Cristo no le hizo daño absolutamente a nadie, pero tiene más enemigos que Satanás, yo creo. Porque la gente odia hacer la cosa bien. La gente se opone a lo que le conviene a ellos mismos. Por eso hay tanta gente enemiga de Jesús. Quizá usted no lo escuche decirlo. Yo soy enemigo de Cristo. No, difícilmente lo digan. Pero cuando usted lo ve actuando, usted sabe que son enemigos de Jesucristo. Igualmente que usted conoce los amigos de Cristo, los discípulos de Cristo, por su forma de actuar, su forma de vivir. Porque el seguidor de Cristo se conoce por evidencia. Por evidencia, no porque lo diga. El seguidor de Cristo no anda pregonando, diciendo yo soy seguidor de Cristo. Desde luego hay muchos equivocados que se visten como Jesús, se amarran un nudo aquí arriba, se dejan una melena y tratan de vestirse con una túnica como Jesús para parecerse a Cristo. Pero no es eso. Usted puede vestirse de cristiano y ser diablo. Hay mucha gente así, que se visten de Cristo para ser diablo. Los cristianos se conocen por el fruto, por la evidencia, por su caminar, por su hablar, por sus gestos, por sus reacciones, por sus respuestas. Así se conoce el discípulo de Cristo. Entonces Cristo Jesús tuvo unos cuantos encontronazos Jesús durante el ejercicio de su ministerio. Porque a pesar de la bondad de Cristo, Cristo era muy claro, muy sincero, muy honesto. Y en este mundo es casi un pecado ser claro. Hablar claro es casi un pecado. Ser usted quien es, o ser usted como es un pecado. Porque a la gente le gusta la hipocresía, la doble cara, el fingimiento, que usted quiera demostrar algo que no ha pasado por su cabeza. Pero Cristo era de una sola pieza. Aquí, allí y allá igualito. En todas partes era igual. Entonces, Cristo se encuentra en la ciudad de Capernaum. La ciudad de Capernaum era la ciudad adoptiva de Jesús. De ahí era Pedro, 5 discípulos de Jesús eran de esa ciudad. Y la mayoría de los milagros grandes, Cristo lo hizo en esa ciudad. Y a pesar de que nació en Nazaret, Él se mudó a Capernaum. Ahí estaba su sede de operación, en Capernaum. Vivía en Capernaum. Y casi todo lo tenía en Capernaum. Entonces dice el versículo 59 y 60 del capítulo 6 de Juan. Estas cosas dijo Jesús en la sinagoga, enseñando en Capernaum. ¿Se fija? Él iba a la iglesia en Capernaum, no en Nazaret ni en Belén, donde nació, sino en Capernaum. Él iba a la iglesia de Capernaum, o sea, a la sinagoga de Capernaum. Y allí escuchaba el mensaje o daba el mensaje. Pero allí era que Cristo se congregaba.
¿Cuánto le gustaría a ustedes que ir a la iglesia donde Cristo se congrega? Donde Cristo era miembro, hermano. Aleluya. Entonces Cristo se juntaba con los hermanos allá en Capernaum. Y un día le dieron la oportunidad y él toma la palabra y está hablando, enseñando, porque Cristo lo que hacía era enseñar. Y mientras Cristo está hablando, dice que los discípulos, sus discípulos, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Uy, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué era lo que Cristo estaba diciendo? ¿Cuál era la dureza de esa palabra que Cristo estaba diciendo? Bueno, eso depende de quién lo diga, ¿verdad? De cómo le afecte. Yo he contado otras veces, en una ocasión me ocurrió un hecho predicando en una iglesia aquí en Santo Domingo. Cuando termino de predicar, que termine el culto, salgo, me estoy esperando un hombre en forma agresiva, me está esperando afuera. Que yo soy descarado, que yo soy muchas cosas, me dijo. Porque ¿por qué yo me pongo a divulgar sus problemas? Su esposa era evangélica y parece que él creyó que ella me había contado su vida y estaba furioso. Gracias al Señor que luego se calmó y hasta oré por él. Pero no hay nada más duro que la verdad. No hay nada más punzante que la verdad. Dicen que delante del ahorcado no hable de soga. Delante de los mentirosos, hablar en contra de la mentira es palabra dura. Hablar en contra del orgullo, para muchos, palabra dura. Hablar en contra de la fornicación y el adulterio, palabra dura. Porque le está dando en la cara. Entonces muchos de sus discípulos dijeron: esto no lo aguanta nadie, varón. Varón, eres demasiado duro. Hoy, ¿quién te soporta? Aleluya. ¿Quién te soporta, Jesús? Hermano, la verdad es dura y difícil de escuchar. ¿Cuáles son las verdades que Cristo decía? Algunas de las cosas duras que Cristo decía. Si nos vamos un poquito más detrás, en el mismo capítulo, porque no nos vamos a salir del capítulo 6 de Juan, todo está ahí. Vamos al versículo 26 y 27. Cristo está ministrando y quiere hablar con el pueblo, pero hay demasiada gente agolpada sobre él y él se va al otro lado porque tenía que descansar para volver a la faena. Y se va del otro lado del río. Estaba en Galilea y se fue del otro lado del mar y cayó en Capernaum. Y a poquito rato ahí están la gente que él había dejado en Galilea, se le aparecen en Capernaum. Entonces Cristo le dice, cuando lo ve: hoy, ¿qué hacen ustedes aquí? Cristo le dice: no me buscan porque hayan visto las señales, o en otras palabras, porque hayan creído, sino porque comieron pan y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, a la cual el Hijo del Hombre dará. Esa es una de las durezas de Cristo. Ese grupo de gente estaba con Jesús, tenían varios días andando con Jesús. Cristo entendió que se le había acabado la comidita que llevaron, porque la gente siempre en ese tiempo se llevaba su termo o su vasija con su café, con su chocolate, con su jengibre. Se llevaba su poco de pan, pero hacía varios días que estaban andando detrás de Jesús. Y ya Jesús sabía que tenían hambre y se le había agotado lo que llevaron. Entonces Jesús hizo un milagro. Y unos panecitos que quedaban y unos pececitos, oró por ellos, lo multiplicó. Y dice la Biblia que comieron alrededor de 5,000 hombres.
sin contar mujeres y niños. Yo no sé cuántas habían, porque calcule 15 o 20 mil personas comieron. ¿Qué pasa? Cristo está cansado y se va al otro lado a descansar un poco, porque los siervos de Dios también se cansan. Hay gente que creen que los pastores no se cansan. Y telele, 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 y telele, 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 telele. Y hay del pastor que no resista. Porque a veces usted está de pronto, o usted tiene un dolor de barriga y sale de pronto del culto, porque es un hombre o una mujer. Le da lo mismo que le da a los otros. Y usted le pasa por al lado a alguien y no lo ve porque usted va apurado y dice que usted lo despreció. Porque hay gente que va a la iglesia a buscar problemas. Mire, si usted viene a la iglesia a buscar problemas, lo va a encontrar. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay gente con problemas. Gente humana. Gente imperfecta. Y fácilmente usted se va a hallar un problema. Ah, que el pastor ni me vio. Pasó de pronto y ni miró cuando yo estaba. Y a fulano lo abrazó. Porque la gente piensa que el siervo o la sierva de Dios como que tiene un comportamiento extraterrestre. Cristo mientras estaba aquí era un hombre. Tan hombre como tan Dios. Y a eso le llaman en teología el estado teantrópico de Jesucristo. Tan hombre como tan Dios. Y Cristo estaba cansado, quería descansar, tenía hambre. Y se fue al otro lado. Le cayeron atrás. Y cuando Cristo lo ve, ¿y qué hacen aquí? Pero Anita, que yo no te dejé del otro lado. Pero Juan, ¿y qué tú buscas aquí? Entonces Cristo era tan claro que a veces le traía problemas. Y Cristo le dice, ustedes no me buscan porque hayan creído en mí, porque hayan visto la señal. O sea, no me están buscando por nada espiritual. No me siguen porque me aman, sino porque comieron y se saciaron. Como le di pan y peces en cantidad que satisfizo su necesidad y sobró, ustedes creen que todos los días yo voy a estar haciendo milagros de pan y de peces. Aleluya. Entonces, esa es una de las verdades que Cristo decía. Porque Cristo no hablaba por detrás. Hay evangélicos que hablan por detrás. Eso es ser desleal. Hay que ser claro, honesto y hablar de frente. Hay veces que trae problemas, porque la verdad trae problemas. Usted sabe que un hermano es mentiroso y usted le dice al otro, cuando no está él ahí, fulano es mentiroso. Pero usted no se atreve a decírselo a él. Lo correcto es que se lo diga a él. Fulano, pero usted se lo envuelve. Fulano, estoy orando por ti para que el Señor te libere de la mentira. Aleluya. A lo mejor se lo agradece. Porque el que habla mentira es igual que el que come pescado, ¿verdad? Tiene que tener mucho cuidado porque puede chocar consigo mismo. Entonces no me buscan porque me aman ni porque creen en mí, sino porque quieren comida. Esa era la verdad. Entonces Cristo los exhorta. Traten de buscarme por la palabra que predico, porque ellas son las que traen vida eterna y esa es la que el Hijo del Hombre les da. Palabra de vida eterna. Otras verdades que dijo Jesús, por ejemplo, versículo 42 en adelante. Dice Jesús, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús les respondió y les dijo, no murmuren entre ustedes, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas,
y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Le está diciendo otras verdades. Ustedes vienen a mí, ustedes no vienen a mí si no lo manda el Padre. O sea, ustedes no vienen a mí porque salió de ustedes. Ustedes vienen a mí porque ustedes conocen lo que dijo Dios a través de los profetas. Sin embargo, el que cree en mí, porque el ir a Jesús no significa creer en Jesús. Hay gente que va a Jesús por curiosidad. Hay gente que va a Jesús por intereses, como el grupo que lo siguió. Hay gente que va a Jesús porque está buscando a alguien que está con Jesús. Entonces Cristo se la canta. El que cree en mí tiene vida eterna. O sea, no están aquí por otra causa. Pero si creen, el que cree en mí, de los que están aquí, el que cree en mí, ese es el que tiene vida eterna. Porque hay algunos que creen que porque nacieron judíos ya son salvos. Y hay otros que creen que ellos están escritos en el libro en el destino de la salvación y que ellos serán salvos, llueve, truene o vente, porque ellos están predestinados para ser salvos. Cristo aquí, sin discusión, lo dice muy claro. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué es creer? Es muchas cosas. Pero una cosa que es creer es una decisión. Creer es una decisión. Yo decido creer o yo decido no creer. Yo decido creer en una persona. Yo perdono a esa persona. Yo acepto lo que esa persona me dice. Aunque tenga mis dudas, yo decidí creer en esa persona. Si yo hago lo contrario y decido no creer, yo no creo lo que esa persona me diga, aunque sea verdad. Entonces, a Cristo hay que decidir creer en Él. ¿Por qué? Por 1.000.000 de razones. Porque Él tiene palabra de vida eterna, porque Él es el camino, la verdad y la vida, porque Él es el que envió Dios para salvarlo. Yo he decidido creer en Cristo. Entonces Cristo lo dice claro. El que cree en mí tiene vida eterna. Entonces muchos de los que estaban ahí, pero no creían. Entonces a ellos es que Cristo le está diciendo, el que cree en mí es el que tiene vida eterna, no el que está aquí. Hay algunos que creen en mí y no están aquí. Y hay algunos que están aquí y no creen en mí. El que cree en mí, ese es el que tiene vida eterna. De manera que es una decisión que nosotros debemos tomar. Entonces esas son las verdades que Cristo decía. Y por ejemplo cuando Cristo dice en el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ellos no entendieron eso. Se refería a su sacrificio. Aquel día cuando Él tuvo la última cena con los discípulos, que le dijo, cuando repartió el pan y el vino, dijo, tomando la copa, dijo, esto es mi sangre, que por ustedes es derramada. Y cuando partió el pan, dijo, este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. A eso que está refiriendo. El que no participa de mi sacrificio, el que no sufre, el que no padece, el que no practica mi sacrificio, no tiene vida eterna. Pero el que come el pan de la vida tendrá vida eterna. O sea, el que no pasa por mi fe, por mi camino, por el sacrificio, tal vez no sacrificado en una cruz como fue Jesús, pero lo que estamos llamados es
a tomar nuestra cruz y a cual sea el desafío, seguir a Cristo. A eso es que Cristo le llama el que come el pan que desciende del cielo, para que él que de él come no muera. El que come del pan, el que bebe de la copa de Cristo Jesús, el que pasa por el sacrificio, el que vive eso, tiene vida eterna. Entonces, Cristo siguió su ministerio en Capernaum. Y después que le dicen que la palabra es dura y que no hay quien la resista, entonces dice el versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto los ofende? Y porque ya habían dicho que la palabra era dura y que nadie la podía oír. Entonces ahora Cristo le hace la pregunta, sabiendo Jesús que sus discípulos murmuraban, le dijo: ¿le ofende esto? Es porque hay gente que son muy sensibles, muy frágiles, y cualquier cosita lo ofende. Le cuentan la verdad del evangelio y lo ofende. Le dice: mira, tiene que arrepentirte. Ay, se ofende. Lo que estás haciendo está mal. Se ofenden. Entonces Cristo decía la verdad. Es como que usted va al médico y usted tiene una enfermedad que si la atiende a tiempo se cura. Y el médico le dice: mira, tú estás a punto de embromarte. Porque si tú no te atiendes, eso se te va a complicar. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué quiere el paciente que le diga? No, no, eso que tú tienes es un pasajero. Eso con un té, con un agua de azúcar que yo te voy a dar, eso se te va. No, el médico consciente le dice: lo que tú tienes puede degenerar en algo grave. Así que atiéndete rápido. Entonces Cristo le decía a la gente la verdad. Y la verdad ofende. Esos discípulos de Jesús se ofendieron por la verdad que Cristo le había dicho. Porque muchos de ellos eran discípulos incrédulos. Dice el versículo 63. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Oiga bien, hermano. Todos los que están ahí se autotitulan discípulos de Jesús. Pero Cristo le dice: las palabras que yo le hablo son espíritu y son vida. Pero a pesar de que mis palabras son espíritu y son vida, muchos de ustedes que están aquí no creen. Hay algunos de ustedes que no creen. Por eso le digo que ninguno puede venir a mí si el Padre no lo envía. ¿Usted cree que eso es posible? Que siguiendo a Jesús hubiera gente que no creían en Él. Bueno, es verdad porque lo dice el Maestro. Y nosotros no podemos dudar de que esa es la verdad. Eso quiere decir que aquí en esta iglesia y en todas las iglesias hay gente que están asistiendo que no creen. Que no creen. ¿Y cómo se manifiesta su incredulidad? Su vida. Su vida, su forma de ser, de vivir. Entonces, ¿sabe qué pasó cuando Cristo dice esas verdades? Porque insisto, hermano, son unos discípulos que no le podían decir la verdad. Como muchos religiosos hoy, muchos cristianos de hoy, que van a la iglesia una vez al año, pero no se le puede decir eso. Hay que aceptarlo cuando van a rendirle pleitesía. Y decirle que el Señor los ama y que ellos son de Dios. Cristo le dice: muchos de ustedes no creen en mí, están aquí. ¿Qué buscan? Entonces, versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Aleluya. ¿Usted cree eso posible? Pero le pasó a Jesús. Si le pasó a Jesús, ¿no le pasa a Ezequiel Molina?
No le pasa a Juan de los Palotes, a cualquiera le pasa. Que por usted ceñirse a la verdad del Evangelio, hay gente que le coge mala gana. A veces gente que está dentro de la iglesia no le gusta, pero esa gente andaban detrás de Jesús y entonces no le gusta lo que está diciendo Jesús. ¿Y qué ustedes quieren? ¡Lárguense! Muchos volvieron atrás, le dieron el fo. Mira, entonces tú vas a seguir hiriendo a la gente. Tú vas a seguir hablando duro. Tú vas a seguir hablando fuerte, enrostrándonos, humillándonos. Tú vas a seguir. Entonces nos vamos. Y se fueron. Muchos ya no andaban con él. Abandonaron a Jesús porque su palabra era dura. Pero ellos decían que eran discípulos. Hasta ese momento eran discípulos. ¿Qué hizo Jesús? Versículo 67. Jesús tuvo una reacción como poco la tienen. Ningún político, ningún maestro, ninguna figura pública tiene una reacción parecida a la que tuvo Jesús. Dice Jesús. Entonces dijo Jesús a los 12, ¿acaso se quieren ir ustedes también? Oiga bien, hermano, los 12 no se fueron, los 12 se quedaron, pero la gran cantidad de los demás se fue porque dijo, aquí no hay lo que yo creía. Parece que ellos estaban buscando algo que no era lo que Cristo le estaba dando. Y estaban ahí porque veían que el hombre hablaba bonito, la gente lo seguía y estoy aquí a ver lo que se me pega. Pero al ver que el Señor insiste, dando en el pelao, dándole fuete, diciéndole la verdad, le pasó a los discípulos, a muchos discípulos, lo que le pasa a muchos que están en la iglesia hoy, que son delicados, que son frágiles, que son débiles, que no se les puede topar mucho porque se ofenden. Ese pastor es demasiado necio. Ese pastor, mire, aquí hay gente, digo, aquí en el país, en la capital hay gente que se ha ido de esta iglesia por eso. Y yo conozco 2 o 3 y oro por ellos. A Cristo se le fueron. Pecó Cristo, faltó Cristo a la verdad, faltó Cristo al amor, le ofendió Jesús. ¡No! Le dijo la verdad. ¿Qué tipo de discípulos? ¿Qué seguidores de Jesús? Entonces, cuando Cristo hace esa pregunta, bueno, es una pregunta increíble. Yo no creo que haya un líder político que haga eso. Sabe que se le fueron 2 o 3 y cuando viene alguien y le da la información, le dice, ¿te quieres ir tú también? Eso fue lo que hizo Jesús. Porque Jesús no era político. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Cristo reaccionó así? ¿Estaba ofendido Jesús? ¿Estaba incómodo porque se le habían ido la gente? ¿Era que no los amaba? ¿Que quería salir de ellos? ¿Que descansaba cuando ellos se fueran porque ya Él no los amaba? ¿Era que no los necesitaba? ¿Será que eran los pobres los que se iban? Porque hay unos supuestos imitadores de Jesús ahora que no le interesa que lo sigan los pobres, sino que lo sigan ciertas personalidades y hacen todo lo posible para que sea ese tipo de gente que lo siga, porque lo demás no le necesita. ¿Era eso lo que le pasaba a Jesús? No, nada de eso que hemos mencionado. ¿Por qué reaccionó Jesús de esa manera tan tosca, tan ordinaria? ¿Se quieren largar ustedes también? Maestro, pastor, se están yendo la gente. Pastor, es que usted habla muy duro. Es que son muy rígidos. La gente se está yendo de la iglesia.
y el pastor se queda calladito. Y cuando acaban, le dice, ¿y ustedes se quieren ir también? Aleluya. Hermano, cualquiera no espera una respuesta así. Pero fue Jesús. Ahora, ¿por qué lo hizo? Yo pienso yo, que Cristo lo hizo por una razón elemental. Los conocía. Simplemente Cristo conocía a cada uno de sus discípulos. Cristo sabía perfectamente quién era consciente y quién no era consciente de ser discípulo de Jesús. Cristo sabía que el discípulo consciente no retrocede. El discípulo que no es discípulo, pero que está ahí como discípulo, que no conoce profundamente a Jesús, que no es honesto ni consigo mismo, retrocede con cualquier cosa. Lo que hizo fue una limpieza. Cuando usted sacude, toda la paja vuela y se va. Eso fue lo que pasó. Cuando Cristo sacudió la mata, la paja voló y se quedaron los discípulos conscientes. ¿Por qué decimos que eran discípulos conscientes los que se quedaron? Por una respuesta consciente. Dice Pedro, contestándole a Jesús, versículos 68 y 69. Respondió Pedro, Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios. Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Oh, gloria a Dios. Cuánta sabiduría, hermano. Cuánta sabiduría tenía Pedro que no sabía leer. Cuánta conciencia. Pedro hizo un breve análisis general de todo lo que habían recibido de Jesús y todo lo que habían oído y visto en los demás maestros. Pedro no era un muchachito, era un hombre de edad y era un hombre de experiencia que había corrido la vida y no andaba equivocándose así por así. Y Pedro vio lo que pasó. Pedro sabe que conocía mucho de lo que se fueron. Pedro lo conocía. Aquellos que dijeron que la palabra era dura. Aquellos que dijeron que nadie lo podía escuchar porque sus palabras eran duras. Pedro conocía a mucha gente de esa. Y ahora cuando dicen, se regresa, nos regresamos, te dejamos. Pedro sabía quiénes eran. Y por eso Pedro responde, Señor, eso es lo que se llama conciencia. Eso es un análisis introspectivo y retroactivo para dentro de mí y para mi pasado. Pedro hizo un análisis total de dónde yo vengo, quién yo era, cómo yo estaba, quién me quería, quién soy ahora, qué ha pasado en mi vida. ¿Por qué no estoy como estaba? ¿Y por qué me siento tan bien ahora? Aleluya. Pedro conocía a muchos maestros, conocía a mucha gente. Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú. Solo tú, entre tantos. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Bendito el nombre de Jesús. Solo tú tienes palabras de vida eterna. El único que garantiza vida eterna es Cristo Jesús. Yo pienso que Pedro descubrió algo que mucha gente de hoy no ha descubierto. Muchos sabios de hoy no han descubierto. Y muchos religiosos de hoy todavía no han tenido la oportunidad de descubrir. ¿Qué descubrió Pedro? Que solo Cristo tiene palabra de vida eterna.
¿Y por qué lo descubrió? Porque se lo dijeron, porque lo leyó, porque lo vio en internet. ¿Por qué Pedro lo cree? Porque lo vivió, lo vive. O sea, Pedro recibe directamente de Jesús. Cuando Pedro dice, tú tienes palabra de vida eterna, es porque ya a él le causó una revolución. Es porque esa palabra ya había hecho una limpieza en él. Había sacado la basura, había sacado los entuertos, había sacado la ira, había sacado el odio, había sacado el rencor. Lo había hecho nuevo. Gloria a su nombre. Oh, gloria a Dios. Pedro no está diciendo lo que le dijeron. Mira, cuando Cristo diga esto, tú respondes esto. Nadie le dijo a Pedro lo que contestara. Yo no sé qué tiempo pasó entre la pregunta de Cristo y la respuesta de Pedro. 5, 10, 15, 20 minutos, media hora. ¿Se quieren ir ustedes también? ¿A quién fue que se dirigió Jesús? A los 12. Porque ya los otros se habían ido. Y los 12 son los que están preocupados. Tanta gente que teníamos. Tan lleno que estaba Mahanaín. Miles de personas. Y ahora que eran 2 o 3 gatos. Se fueron. Y vienen 2 o 3 hermanos. De esos hermanos que nunca dejan al pastor. Porque hay hermanos así. Aleluya. Hay unos discípulos que por cualquier cosa se espantan y ya no están con ese pastor o con esa iglesia. Hay otros discípulos que están ahí en la buena y en la mala. Entonces, Cristo mira al grupito que se quedó, los 12, y los demás desaparecieron como por arte de magia. Y a ellos es que Cristo le dice, ¿y ustedes se quieren ir también? Y dice Pedro, imposible. ¿Y cómo? ¿Y a dónde vamos nosotros que valgamos algo? Aleluya. ¿A dónde vamos nosotros? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Oh, bendito el nombre del Señor. Pedro no se dejó engañar, hermano. Uno no sabe qué pensaban los otros discípulos, los 12, pero a lo mejor andaban cerca de lo que pensaba Pedro, porque no se fueron, porque estaban seguros de dónde estaban. Ellos sabían que si había un camino seguro, era ese. Porque los demás ya ellos lo habían averiguado y no habían encontrado nada. Es como el que viene de la calle. Ya usted averiguó todo lo que tiene el mundo. Ya usted participó, probó, inventó, hizo de todo. Y viene a la iglesia. El diablo no puede venir a enamorarlo a usted. Satanás, yo conozco eso. Tú me estás dando lo mismo que yo dejé. Es como el perro. Oh, gloria a Dios. Es como el perro que vuelve al vómito. No, nosotros no volvemos atrás. De aquí para el cielo. Gloria a su nombre. ¿A quién iremos nosotros? Mira que allá hay una discoteca nueva. Y mira que allí acabaron de poner un colmadón. Y mira que allá hay una discoteca que trajo una muchachona, varón, con unos pantaloncitos aquí arriba, unos mulotes así, y mientras tú estás bebiendo los tragos te pasan la mano. Ese varón, yo me sé eso, varón. De ahí vengo yo. Búscame otra cosa, porque ya esa yo la conozco. ¡Oh, gloria a su nombre! ¡Aleluya! Eso es conciencia.
Yo sé dónde estoy. Aleluya. Yo sé por qué estoy aquí. Nadie me engañe. Estoy claro. Estamos aquí porque el mundo no tiene nada. Nada que darnos. Nada que nos rompa los ojos. Porque ahora descubrimos, junto con Pablo, que todo lo que dejamos es basura, estiércol, putrefacción. ¿A dónde iremos nosotros? Conciencia de discípulo, conciencia de dónde estoy, seguro de lo que he creído. Estos son los discípulos conscientes que se necesitan. Que usted sepa claro por qué está en Cristo. Yo estoy en Cristo porque solo Cristo tiene palabra de vida eterna. Eso quiere decir que no hay otro sitio. Hay un solo sitio. Esto es lo que se necesita. Ahora, ¿qué tipo de seguidores o de discípulos somos nosotros? Porque hay muchos tipos. Hay un tipo de emotivos que se encienden por un momento. Un reperpero. Usted lo ve brincando en la iglesia, en el culto. No se aguantan en el asiento. Pero a la media hora que se acabó el culto, que están en la calle y se le atraviesa uno en el semáforo, le dice 4 malas palabras. Ese no es un discípulo consciente. Ese es un discípulo emotivo. Hay discípulos equivocados, como aquellos que se devolvieron y dejaron a Jesús. Estaban equivocados. ¿Por qué estaban equivocados? Porque fueron buscando una cosa y le salió otra. Usted viene buscando dinero y no aparece el dinero, aparece otra cosa. O sea, no, eso no es lo que yo quiero. Entonces estoy equivocado de ruta. Entonces hay discípulos equivocados. Hay discípulos engañados que le dijeron una cosa y es otra. Le dijeron, mira, tú te conviertes al evangelio y te va a bañar en cuarto. Como dicen algunos lengua larga que salen en las redes, tú te metes a pastor y te baña en dinero. Cuando a mí me hacen esa pregunta, yo le digo, nadie está impedido de ser pastor. Si usted quiere ser pastor, métase al evangelio, haga los cursos y métase a pastor. Y usted verá la gloria de Dios. Porque es fácil decirlo. Entonces hay discípulos que están en la iglesia o en las iglesias engañados. Porque van buscando una cosa y les sale otra. Hay discípulos que están en la iglesia porque ven muchas mujeres buenas. Las mujeres malas no existen. Solo existen las buenas. Pero ellos ven mucha embrota. Y ellos dicen, mira, tú nomás tienes que convertirte y ya tú te consigues la que tú quieras. Y vienen engañados. Dicen, el hombre está convertido. Pero ¿qué pasa? Él empieza poco a poco, se le va acercando a una y siente como que lo rechaza. Se acerca a la otra y como que da para atrás. Y cuando tiene 4, 5, 6 meses en eso, dice, acá, pero no es como me dijeron. Porque estas mujeres están muy claras en lo que están. Parece que me conocen. Aleluya. Parece que tienen una idea de qué es lo que hay aquí. Entonces, como no logran lo que ellos quieren, vuelven para atrás y abandonan a Jesús. Muchos se dejan deslumbrar por el brillo pasajero, la vanidad del mundo, y pierden de vista el pan de la vida eterna, porque prefieren los aplausos del mundo. Hay algunos que se convierten, entre ellos mucha gente de la farándula, muchas veces se convierte y quiere seguir el mismo escenario que tenía. Y cuando encuentra que la iglesia es otra cosa, es otra dinámica, es otro mercado, entonces dice, aquí estoy equivocado, aquí no es el lugar. Pierden de vista la vida eterna porque lo que buscan es
aplausos del mundo. Y a veces duran 2 años y hasta 3. Y se bautizan, pero no encuentran lo que a ellos les gusta, porque ellos no han conocido a Jesús. Los sinceros son conscientes que todo en esta tierra, los discípulos conscientes saben que todo en esta tierra es superfluo y temporal. Y solo, como dijo Pedro, solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo los discípulos conscientes sabemos que todo lo que hay en esta tierra es pasajero. Y la mayoría es mentira. Que hay una sola verdad, que es que Cristo salva y que Cristo nos lleva a otro sitio, porque este no sirve. Discípulo consciente es aquel que analiza, saca conclusiones y luego, convencido de la realidad, tiene la capacidad de resistir las tentaciones del diablo. El discípulo consciente no se mueve fácil. El discípulo consciente no hace mucha bulla, pero se mantiene firme. Saca conclusiones, porque uno dice: aquello yo lo dejé y no me dio nunca un resultado positivo. Ahora estoy en Cristo y tengo otro tipo de vida. ¿Por qué he de volver atrás? Los que conocen a Jesucristo, hermanos, amigos, los que conocemos a Jesucristo, lo seguimos por encima de todo tipo de circunstancia. No lo cambiamos. Dejar el vicio, la vida vanidosa, dejar el engaño, el falso brillo, suena duro. No hay quien pueda resistir. Aquella gente que vive de la vanidad, del brillo, del oropel, de la cosa. Cuando le dicen estas verdades, dice: eso no hay quien lo resista. Palabras duras te vamos a dejar. Pero el discípulo consciente dice lo mismo que dijo Pedro. Viene el amiguito, viene la amiguita, lo invita y lo llevan a una fiesta. Le dice: ¿a dónde iremos nosotros? Que recibamos lo que Cristo nos ha dado. Solo en el camino del Señor hay vida eterna. Solo Cristo garantiza la vida eterna. Y agarrado de esa verdad, jamás abandonamos a Cristo. Discípulo consciente es aquel que se conoce, conoce de dónde vino, conoce a lo que Dios ha hecho por él y sabe a dónde Dios lo lleva. Tiene esperanza. Discípulo consciente de Jesucristo. Un aplauso al Señor. Querido amigo, acabas de escuchar el mensaje de la palabra de Dios y Dios habló a tu corazón. Si quieres comenzar una vida nueva, entrégale tu vida a Cristo, tu corazón. Repite conmigo esta breve oración. Amado Dios, te adoro y te alabo y te agradezco haberme hablado al corazón. Señor, reconozco haber pecado contra ti. Hoy me arrepiento, te pido perdón, te entrego mi corazón y acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si lo hiciste de corazón, busca una iglesia cristiana evangélica y asiste a los cultos. Y todos los días lee la Biblia y habla con Dios en oración. Y allá en el cielo nos veremos. Dios te bendiga.